En el río 2 veces, porque todo cambia en el río y en el que se baña. ¿A qué se refiere esto? Por lo mismo de todo fluye, nunca nada va a ser igual. eh, Ni los momentos, ni las acciones, las condiciones, las acciones. Dice, todo cambia. Aún así, si nos bañáramos en un mismo río, todo cambiaría. ¿Qué cambia? El agua, la corriente. Jamás nos vamos a bañar con la misma. En el cuerpo tampoco va a ser lo mismo. La primera vez nos podremos bañar con un ánimo más grande o más pequeño. La segunda vez nos podremos bañar también, pero a lo mejor ya sin ánimo o con un ánimo mucho más intenso. Entonces, para el Arche, recordemos que para los filósofos anteriores, a ver, por ahí me dicen que se traba mucho, permítanme. Ahí se escucha mejor. Tal vez, bueno, sea la señal. No sé si ahí se escuche mejor. Les agradezco sus comentarios, compañeros. De verdad, si no se escucha bien o no se está transmitiendo bien, se corta la señal, sí, les agradezco que me lo comenten pues para checar ese tema. Lo importante aquí es que se pueda pues dar la sesión sin mayor complejidad o contratiempo. ¿Ok? Bueno, espero pues podamos continuar con una mejor calidad de conexión. Retomando el tema, estamos con los filósofos presocráticos. La sesión pasada nos quedamos con Pitágoras de Samos. Ahorita estamos con Heráclito. Y para él, si retomamos las clases pasadas, o si ustedes recuerdan, todos los presocráticos tenían un principio, un elemento, una base con el que ellos trataban de dar explicación a la existencia del universo entero. Para unos era el aire, para otros era lo infinito. Para Pitágoras, por ejemplo, todo era matemático. Para Heráclito, el principio de Heráclito es que todo fluye. Em, Repito, uno de los principios con el que podemos explicar su filosofía es nadie se baña en el río 2 veces porque todo cambia, en el río y en el que se baña. Y es obvio, si nosotros nos introdujéramos a un río 2 veces, sería el mismo río, pero no la misma corriente, no la misma agua. Y aparte, hablaba yo del ánimo, no sería el mismo ánimo y pudiéramos estar más animados o menos animados en la primera, en la segunda vez.
Entonces, según Heráclito, el fuego, recordemos que todos tienen un primer principio, pero para Heráclito el fuego es la primer materia, la primera fuerza. ¿Por qué? Para él el fuego, dice, se convierte en agua y en tierra. Y decía que lo único se transformaba en mucho y en todo. Entonces, para Heráclito, el principio, el arje de todo el universo lo era el fuego. Para él el fuego era la primera materia existente en el universo. Dice, y ahí el fuego hace que lo único se transforme en mucho y en todo. Dice, el fuego se apaga, se muere, se convierte en agua y en tierra. Y eso él le llamó extinción. Concretamente, extinción del fuego, el camino hacia abajo. Tal vez esté un poquito, no sé, complicado. No sé si lo entiendan. Bueno, cómo el fuego va a ser, se va a convertir en agua y en tierra después de que muere. Pero, porque dice, el agua surge de la muerte, de, de algo que estuvo vivo, de algo que nació, que se encendió. Entonces, si el fuego se enciende, nace y cuando se apaga, es el camino para llegar hacia abajo, hacia el agua. El mundo, según este filósofo presocrático Heráclito, se halla en un proceso, o se hallaba en un proceso eterno de nacimiento y destrucción. Todo fluye, todo cambia. Y regresamos a lo del río. En este mismo río entramos y no entramos. También decía, la guerra es la madre y reina de todas las cosas. ¿Por qué? Por los cambios. Lo frío se calienta, lo caliente se enfría, lo húmedo se seca y lo seco se humedece. Por eso para él la presencia de un contrario condiciona la existencia del otro contrario. También decía, la enfermedad hace dulce la salud. Porque, repito, este filósofo presocrático afirmaba la identidad de los contrarios, ejemplo, del día y de la noche, del invierno del verano, de la guerra y de la paz, de la saciedad y del hambre, del bien y del mal. Todos estos cambios estaban sujetos a leyes estrictas. Todo se producía por el conflicto y la necesidad.
Bueno, nada más para que quede un poquito más claro, es un filósofo materialista, dialéctico, y enseñaba que el mundo era una unidad de todo, que no había sido creado por nadie entre dioses, ni por nadie entre hombres, sino que fue, es y será un eterno fuego vivo que enciende y se extingue con sujeción a leyes. Entonces, para él, la causa de todas las cosas, en primera sustancia material, lo fue el fuego. Y él decía, el mundo está en una corriente eterna, todo fluye, todo perpetuamente cambia. No se puede entrar dos veces al mismo río. Desarrolló los principios de la contradicción, como lo acabo de decir. ¿Por qué? Porque todos los cambios de las cosas se originan conforme a la sujeción de las leyes. El fuego, según Heráclito, viene a ser la naturaleza misma. Entonces, para él, el principio de todo lo fue el fuego existente, el fuego inminente. Eh, y cuando éste se apaga, las cosas se transforman, se convierten. Entonces, para cada filósofo presocrático hubo una base, hubo una primera sustancia. Si para unos fue el agua, para otros fue el fuego, como para él. Para otros fue lo indefinido, lo indeterminado, lo recordarán. Para él lo era el fuego. El fuego fue la base de la existencia, no nada más humana, universal. Ahora vamos con Parménides, 540 al 470 antes de Cristo. ¿Quién fue Parménides? También filósofo griego, que nació ya aproximadamente del 530 al 515 antes de Cristo, en la ciudad de Elea, en una colonia griega, y él escribió una sola obra. Con los principios con lo que lo podemos identificar, uno de ellos es este. La razón acabará por tener razón. Decía, solo podemos hablar y pensar sobre lo que existe. Y lo que existe no ha sido creado. Y es imperecedero, porque es un todo, completo y no cambia. No fue o no debería ser diferente de lo que ahora es todo a la vez uno y continuo. Tal vez no se entienda la filosofía de Parménides, ¿verdad? Él decía, o para él, bueno, su filosofía
era esta: la razón acabará por tener razón. ¿Ustedes qué entienden de eso? La razón acabará por tener razón. Bueno, estas reflexiones y o pensamientos fueron extraídos de la única obra. Les repito que él solo escribió una única obra titulado Sobre la naturaleza. Este pensador o filósofo presocrático defendía que el movimiento, el cambio y la variedad de las cosas existentes eran pura apariencia, que solo existía una realidad eterna, que era el ser, una realidad eterna, que era el ser. Su fundamento central en la filosofía, repito, es el concepto, perdón, de el ser, el cual era eterno, inmutable, indivisible. Él decía, el ser no pudo haber sido creado, porque así es. Antes de su creación era un no ser. Nosotros, antes de nuestra creación, no éramos. Pero eso no quiere decir que no existiéramos. Y si algo no existe, sencillamente no es. Entonces, si nosotros no existiéramos antes, quizá de nuestro nacimiento, pues no somos, no estaríamos aquí. Eso es lo que él dice. Por tanto, dice, el ser siempre ha existido y es eterno. No sé si han llegado ustedes a pensar o a comentar de, no sé, que antes tuvimos otra vida, una segunda vida, una tercera, que esta es nuestra vida número tal, o las cosas. Si gustan comentar algo, de verdad se los agradecería porque enriquecería demasiado la sesión. Pero para este filósofo, dice, el ser no pudo haber sido creado, porque antes de su creación ya existía y ya era. Y si no existía, entonces tampoco existiría ahora. Era un no ser, sencillamente no es, no ha existido. Entonces nuestro ser, él dice, siempre ha sido eterno. Quizás antes existiéramos en otra forma, en otros momentos, en otras condiciones, pero existíamos, nuestra alma existía. Él dice, el ser no cambia ni se transforma de ninguna manera, porque si se transforma en otra cosa, entonces ya no es, deja de ser, por lo que se convierte en un no ser, y eso es imposible, o somos o no somos. También dice, la división implica la existencia del vacío, es decir, del no ser. Por lo tanto, es necesario que el ser sea indivisible, una sola unidad. Si nosotros cambiáramos, todos los humanos, por ende, tenemos muchos defectos, absolutamente.
Y a veces decimos, tienes que cambiar. Cambia. Y eso es más que lógico. Si nosotros cambiáramos como tal nuestra manera de ser, entonces dejaríamos de ser lo que somos. Una cosa es mejorar algunos aspectos de nuestra personalidad, pero otra muy distinta es cambiar. Porque si nosotros cambiamos, dejaríamos de ser quienes somos. Y ya no seríamos Carla, ya no seríamos Rigoberto, no seríamos Valeria. Desde el momento que estamos cambiando, estamos perdiendo nuestra esencia, la esencia de algo que nos identifica. Entonces, una cosa es mejorar ciertos aspectos, sí podemos mejorar, pero otra cosa es cambiar, porque si cambiamos, dejamos de ser. Y estarán de acuerdo conmigo. Bueno, pues esto es lo que Parménides trata de explicar con su filosofía o con los aportes que él hizo a la filosofía. Por eso dice, el ser no cambia ni se transforma de ninguna manera, porque si se transforma en otra cosa, entonces ya no es. Deja de ser y por lo tanto se convierte en un no ser y eso es imposible. ¿Por qué imposible? Porque si cambiamos y dejamos de ser nosotros, ya no existiríamos. Y que no existamos, bueno, mientras estamos escuchando esta sesión, vamos a seguir existiendo. O sea, es imposible que dejemos de existir por un cambio que nosotros podamos adoptar en un segundo. Entonces, Parménides fue uno de los primeros pensadores en reflexionar sobre la adquisición del conocimiento. Para él existían dos vías o dos formas de adquirir conocimiento. Una, la vía de la verdad, la que se adquiere a través de la razón y que se ocupa de lo que realmente es. Pues decía, por ende nos conduce al conocimiento verdadero. La razón nos va a conducir a un conocimiento verdadero. ¿Por qué la razón nos conduciría a un conocimiento verdadero? Porque también lleva un proceso. Desde que nosotros tenemos la capacidad de razonar, de pensar, sometemos a discusión en nuestro interior, en nuestra mente tal vez, que nos preguntamos si es cierto, si no es cierto, cómo puede ser, cómo no puede ser y qué debemos hacer para llegar a la verdad. De manera automática hacemos una serie de cuestionamientos para saber si algo es cierto o no, si algo es correcto o no. Entonces, para él tenemos dos vías para adquirir conocimiento. Una es la verdad. Y la verdad nos lleva a un conocimiento verdadero. La otra es la vía de la opinión. Pero la opinión ¿en qué se basa? En ilusiones que se generan por los sentidos y por las opiniones de los mortales. Por lo que nos lleva a un conocimiento falso, engañoso. ¿Qué es una opinión? Dice, una cosa es adquirir el conocimiento verdadero, basado en la razón, después de hacer un análisis crítico propio. Y otra es la opinión, lo que vengan y me digan. Ese es algo que a mí no me consta, que yo no lo he sometido a un análisis
crítico. ¿La opinión de qué viene? Fuentes externas, de personas que no están en las circunstancias en las que yo me encuentro. Por eso dice, las opiniones son ilusiones generadas por los sentidos. Lo que las demás personas pueden pensar, pueden imaginar, no se encuentran en mis condiciones, pero ellas imaginan que se encuentran y opinan conforme ellas imaginan. Por eso dice, las ilusiones generadas por los sentidos y las opiniones de los mortales. Lo que me va a llevar a un conocimiento falso, engañoso. No es lo mismo que yo lo someta a una teoría crítica, a que a mí me conste, que yo lo vea, que yo lo presencie, a que vengan y me cuenten, vengan y me digan. Y son dos formas de adquirir conocimiento. Una, yo lo vi, yo lo analicé, a mí me constó, por eso lo tengo. Y la otra es que vengan y me digan, yo lo sé, porque alguien más me lo contó, porque alguien más me lo dijo, o porque alguien dijo que eso era lo correcto, cuando a esa persona tampoco le constaron los hechos simple y sencillamente porque no los vivió, no los presenció. Bueno, son las dos formas para este filósofo presocrático de adquirir conocimiento. Para él, la primacía de todo es la razón. Para Parménides, la primacía era la razón, porque la realidad, decía, no era conocida por los sentidos, sino a través de la razón. La realidad no era conocida por los sentidos. ¿Qué sentidos tenemos? La vista, el tacto, el gusto, el oído. Dice, la realidad no se percibe a través de los sentidos, sino a través de la razón. Dice, pues cuando el conocimiento depende de los sentidos, solo se pueden conseguir elementos. Nosotros a través de los sentidos solo podemos conseguir elementos, lo palpable, lo tangible, lo visible. A través de nuestros sentidos solo podemos obtener elementos de cómo es algo, de cómo se siente, de la forma, de la estructura tal vez. Pero eso no significa llegar a algo concreto. Entonces, él dice, la realidad como que se muestra como resultado de lo que percibimos no existe, es una ilusión. Es una apariencia de la realidad. Ustedes dirán, ¿cómo, no? O sea, si yo veo una puerta, la toco, madera o del material que esté hecho, metal, fierro y aluminio, de todos los materiales existentes con los que se puede hacer una puerta, bueno, estoy sintiendo que es una puerta de aluminio. ¿Por qué? Porque la estoy viendo con los sentidos, la vista, la estoy sintiendo, el tacto, la estoy percibiendo. Es una puerta, del material que sea, pero es una puerta. Bueno, pues él decía que eso solo es una ilusión, una apariencia de la realidad y que no es lo que realmente existe. Por eso es que muchos filósofos consideraron que Parménides era fundador de otra rama a la que se le llamaba la metafísica.
Él emplea argumentos deductivos, formulaba principios lógicos de identidad, de no contradicción. Algunos otros principios, quizá para que entiendan un poquito más su filosofía, eran los siguientes. El cambio es una ilusión. Ese es uno. Otro. Deja que la razón decida sola. Otro. No puedes reconocer el no ser. No puedes hablar de él porque el pensamiento y el no ser son la misma cosa. O sea, inexistentes. Todo lo que hay ha existido siempre. Nada puede surgir de la nada. Y algo que existe tampoco se puede convertir en nada. Si nosotros dejáramos de existir, no sé, si, si muriéramos, mínimo o existen nuestros restos o nuestras cenizas, como sea. Son restos, pero no dejamos de existir, nos transformamos, que es diferente. Otra frase, solo podemos hablar y pensar sobre lo que existe. Y lo que existe no ha sido creado y es imperecedero porque es un todo completo que no cambia. No sé si se entienda, pero pues bueno, a grandes rasgos esta fue la filosofía de Parménides. La razón acabará por tener razón, porque para él el principio de todo lo era la razón. Y decía que nuestros sentidos nos engañan, que nos dan ilusiones de las cosas que no existen. Al final de cuentas, una ilusión no existe. Una percepción engañosa de las cosas no existe. O bueno, sí existe es porque sí ilusionamos, sí opinamos, sí están las ilusiones, los pensamientos, pero entonces las cosas no. Bueno, si se llega a cortar la sesión, ya sabemos, nos esperamos 10 minutos, les mando un nuevo link y nos volvemos a reconectar, de favor. El siguiente filósofo, Empédocles. 482 al 424, perdón, antes de Cristo aproximadamente. También filósofo presocrático, griego, fue uno de los pensadores que marcó una diferencia entre los demás pensadores de su época. ¿Por qué? Porque sus supuestos ya se basaban en estudios de la existencia, de lo material y de lo espiritual. Empédocles contempló tanto argumentos racionales como argumentos místicos. Para él, el universo poseía 4 raíces, 4 elementos. ¿Cuáles eran? Tierra, agua, aire y fuego.